Bien, seguimos. Bien, entonces, esta ecuación vectorial representa dos ecuaciones escalares y soporta hasta dos incógnitas. Acá hay una incógnita y acá hay una incógnita. Por lo tanto, esta ecuación se puede resolver sin tener que plantear ninguna otra ecuación, que es lo que nos pasaba con el cuadrilátero articulado. Pero en este mecanismo y en el mecanismo de la manivela biela corredera no hubo necesidad. Con el planteo de dos ecuaciones ya tenemos resuelto el tema de velocidad para este mecanismo. Bien, entonces acá está el análisis correspondiente de los vectores que conozco y no conozco de esta ecuación. Acá lo decimos, velocidad de C la conozco completa en dirección, módulo y sentido, porque la habíamos calculado en el paso anterior. Velocidad de D vale 0 porque es un punto del bastidor. La velocidad de deslizamiento, con la conocemos en dirección, nos falta el módulo, y velocidad debida a rotación, la conocemos en dirección, pero no en módulo. Por lo tanto, acá están las dos incógnitas que son los módulos de esos dos vectores. Todo esto está explicado, sigue estando explicado. Bien. Entonces la ecuación que vamos a trazar va a ser finalmente esta ecuación. Como no puedo con mi genio, quiero seguirles recordando cosas. Disculpen, chicos. Bueno, sigamos. Entonces, lo que les estaba diciendo es que para la barra C, que es caso 1, la componente debida a rotación lo que indica es la rotación de la barra respecto de mi sistema auxiliar. En la misma ecuación, el mismo término, pero en la ecuación correspondiente a ver C desde el punto D, la componente de rotación, ¿sí?, tiene la misma forma, porque rotación es un término debido a rotación, pero aquí lo que representa es la rotación del sistema auxiliar respecto al sistema absoluto. ¿Representa la rotación de la barra? También. ¿Por qué? Y porque la barra es arrastrada por el sistema auxiliar. Bueno, era eso nada más. Quería quedarme tranquilo. ¿Me siguen escuchando, Manuel? Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos la ecuación que vamos a trazar. Esta es la ecuación que vamos a trazar. Entonces, ¿qué hacemos? A este vector lo conozco en módulo, en dirección, todo. Lo conozco completito. A este lo conozco en dirección y a este lo conozco en dirección. Por lo tanto, son tres vectores, ya sabemos, si son tres vectores, el trazado vectorial de tres vectores nos tiene que dar una figura cerrada. Ahí ¿Seguimos, ahí Manuel? sigue. Sí, sí. Entonces, voy a conocer un lado de ese triángulo, que es justamente el lado que representa la velocidad de C. Y también voy a conocer dos vértices, porque si conozco el principio y el final de ese vector, quiere decir que conozco dos vértices de ese triángulo que se van a formar. ¿Qué me está faltando? Me está faltando dos lados, los módulos de dos lados y un tercer vértice. Como conozco las direcciones de cada uno de las velocidades, es decir, de los lados que conforman a ese triángulo, y por dónde deben pasar, por lo tanto, al trazar esos
esas direcciones de esas velocidades por los puntos extremos del vector velocidad, DC, en la intersección va a definir ese tercer vértice y por lo tanto las longitudes de los lados, que son los módulos de los vectores velocidad. Tan simple como eso. Solamente recordar que por el punto cero de velocidad solo pasan vectores absolutos, o sea, la velocidad debida a rotación, que sabemos que es absoluta. Y por el otro extremo, por donde termina el vector velocidad de c, pasará la parte relativa, que es la velocidad de deslizamiento. Entonces, ¿cómo iniciamos? Trazando una línea que tiene la dirección perpendicular a la barra CA. O sea que está representando la dirección del vector velocidad de C, velocidad absoluta de C, de este vector que está acá, que es perpendicular a la barra CA. Sobre esa dirección, sobre esa línea que hemos trazado en el plano, elegimos un punto cualquiera. Ese va a ser nuestro cero de velocidad. Y a partir de ese punto vamos a trazar un vector, o sea, un vector, una flecha, que va a tener una longitud en centímetros dada por una escala que ustedes van a elegir. Acá hemos elegido que un centímetro está representando 0,2 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad de C es de 1,13 metros por segundo. Entonces, de esa manera, hacemos que el trazado sea visible, básicamente al trazarlo con esta escala. 0,2 metros por segundo, por lo tanto, si un centímetro representa 0,2 metros por segundo, este vector sería una flechita de casi 6 centímetros. ¿Sí? Si ustedes dividen, si ustedes aplican la escala, van a ver que vamos a tener un vector o una flecha de casi 6 centímetros. Bien. Una vez que he trazado este vector, su sentido es hacia abajo, por lo que ya dijimos, el sentido de rotación de la barra AC es horaria, por lo tanto, el vector velocidad depende del sentido de omega, por lo tanto, es un vector que es perpendicular a la barra, como hemos dicho, y su sentido lo da omega, por lo tanto, es un vector que va hacia abajo. Bien, ahí lo tienen representado. Y a continuación, vamos a trazar los otros dos. Dije que como este vector es absoluto, debe pasar por el cero de velocidad. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por el cero de velocidad vamos a trazar una línea que va a representar la dirección de la velocidad debida a la rotación. Sabemos que esa velocidad es perpendicular a la barra CD. Porque es la que tiene el punto C siguiendo una trayectoria circular con centro en D, y por lo tanto ese vector va a ser perpendicular a la barra CD. Bien. Listo. Trazamos esa dirección por el cero de velocidad. Y ahora nos queda trazar la velocidad de deslizamiento, que va a estar por este extremo. Y va a ser paralela a la barra. ¿Por qué? Porque tiene la dirección de la barra. ¿Me están escuchando, Manuel? ¿Manu? Sí, perfecto. Bien. Entonces, si una tiene que ser perpendicular a la barra y otra tiene que tener la dirección de la barra, acá se formará un ángulo de 90 grados, como ustedes verán. De esa manera obtenemos de ambas velocidades.
para la velocidad debida a rotación, por lo tanto, ¿dónde va a terminar el vector? Ir en Se estaba entrecortando, por eso lo pausé, pero ahí está. Bien. Hoy hablo con la... Ay, Dios. Entonces, tengo que responder a esta ecuación. Y esta ecuación dice que este vector absoluto es la suma de estos dos vectores. Por lo tanto, significa que en este trazado, si este es el extremo del vector debido a rotación, omega por el radio, aquí inicia el vector deslizamiento y aquí termina. Entonces, la suma de este vector más este vector me da el vector velocidad de C. Eso lo dice la ecuación. Bien, finalmente, ahí lo tienen, totalmente definido. Omega por el radio debido a la rotación de la barra CD y la velocidad de deslizamiento, que es una velocidad lineal, básicamente. Y esto me da como suma el vector. ¿Qué teníamos que hacer acá? Y tomo este vector lo mido, me va a dar tantos centímetros, porque esto lo hemos hecho un trazado gráfico y en centímetros. Este vector será tantos centímetros, escala, o la regla de tres simple, como quieran, obtengo a este vector en metros por velocidad relativa. Hemos representado recién que eran, son 5,65 centímetros. 13 metros por segundo, que era con la escala de que un centímetro son 0,2 metros, estaba representado en centímetros, que son 5. Hugo, se entrecortaba muchísimo. Entonces, lo que les estaba diciendo, la escala, fíjense, el vector velocidad de C, que era el que conocía y que valía, la velocidad de C valía 1,13 metros por segundo, la representé con una escala que decía que un metro son 0,2 metros por segundo. Y eso significa, aplicando esa escala, 1,13 metros por segundo son representados por 5,65 centímetros, que es esta longitud de este vector. Entonces, si 5,65 representa 1,13 metros por segundo, 4 centímetros, que son este vector de acá, la velocidad, va a ser tantos metros por segundo, 0,8 metros. O lo hacen así, o aplican la regla, la escala que han utilizado, que es lo mismo. Sería aplicar al revés la escala. Y con la velocidad debida a rotación, que es este vector, miden este vector, le aplican la escala, determinan cuánto es, tiene que ser lo mismo, porque como estos dos vectores están perpendiculares entre sí, y no me acuerdo, el ángulo de la barra C es 45 grados, entonces no queda otra, que las dos componentes de las velocidades sean iguales. Por eso les da, como ustedes ven, 0,8 metros por segundo cada uno. Pero una vez que obtengo este valor, ¿sí? Vamos a obtener ¿qué cosa? ¿Por qué no pude trazar este vector? Y porque no conocía omega. Por lo tanto, una vez que conozco el vector completo, omega por el radio, la velocidad lineal,
0,8, lo divido en el radio, que es 0,4, y obtengo la velocidad angular de la barra. Entonces, de esa manera hemos conocido la velocidad angular de la barra, que era uno de mis incógnitas, la velocidad angular de la barra, la velocidad de deslizamiento de la corredera sobre el eslabón DC. ¿Me están escuchando, Manuel? Sí, se escucha bien. Manu. Bien. Perfecto. Seguimos entonces. Bien. Con la aceleración va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de diferencia de aceleración para la barra AC con el sistema auxiliar X1 y 1 colocado en el punto A. No vuelvo para atrás porque ya lo hemos visto con velocidad, entonces voy a avanzar, por favor. Entonces, la aceleración absoluta de C va a ser la que tiene el origen del sistema auxiliar más la que tiene el punto respecto a mi sistema auxiliar. Es la aceleración de C respecto de A. Como esta aceleración es una aceleración debida a rotación, esta aceleración va a tener dos componentes, una normal y otra tangencial. La normal depende de omega, de la velocidad angular, y es el doble producto de omega por el radio, como ya sabemos, y la aceleración tangencial depende de la aceleración angular y es el producto vectorial de la aceleración por el radio. Por favor, cuando planteen las ecuaciones, plantéenlas de esta forma, correctamente, de esta manera, tanto para las aceleraciones como para las velocidades, para que quedemos bien claros. Y acuérdense, vuelvo a decirlo, lo he dicho unas 15 veces más o menos, pero cuando los subíndices, o sea, las letras, cuando estamos definiendo una velocidad angular o una aceleración angular, no importa el orden que se pongan las letras, A, B o BA, porque lo único que está indicando eso es la pertenencia de la velocidad o de la aceleración a la barra. Pero cuando estamos definiendo a un radio, o nos estamos definiendo básicamente al eslabón que estamos analizando, y que está representado por un radio, ese radio, los subíndices deben ser claros de B respecto de A, en este caso, ¿por qué? Porque yo he puesto mi sistema auxiliar en A y veo a B desde A, que es donde he puesto mi sistema auxiliar. Entonces, ojo que si cambian esto, y yo lo entiendo de otra manera, y ya no va a ser lo mismo lo que ustedes tienen que trazar. Bien, entonces, ¿qué conozco de esta aceleración? ¿Qué conozco de esta ecuación? Esta ecuación es la ecuación de diferencia de aceleraciones para el caso 1. ¿Por qué? Y porque solamente tenemos dos componentes, es decir, cómo se mueve C, cómo se mueve C respecto al sistema absoluto, en función de la traslación del origen del sistema, cómo se mueve C dentro del sistema auxiliar. Y se nos acaban las posibilidades por todo bien. Esto, si analizo esta ecuación, ¿qué conozco de esta ecuación? Conozco la aceleración de A, que vale 0, porque es un punto del origen del sistema auxiliar. La aceleración normal, que la voy a conocer en módulo, y en dirección, y en sentido. ¿Por qué? Porque depende de los omega, que ya los conozco. Y la aceleración tangencial de la barra AB, también esto lo voy a conocer porque depende del alfa, y es un término que me lo he dado como dato. Por lo tanto, conozco todo lo referido a la aceleración
del punto C. Lo mismo que con velocidad, esto que era relativo, porque esto era una parte relativa, la aceleración de C respecto de A, que está conformada por la normal más la tangencial, era relativa, pero como la aceleración de A vale 0, o sea, ¿por qué? Porque A es un punto del bastidor, esta pasa a ser absoluta. Entonces, todos estos términos son absolutos. Bien. Y ahora vamos a plantear la aceleración del mismo punto C, absoluta, del mismo punto C, ¿sí? Pero mirada desde el punto D. ¿Para qué? Para poder conocer la aceleración de rotación de la barra DC, la aceleración angular de la barra DC, y la aceleración relativa de la corredera. Así como hemos encontrado velocidad de deslizamiento, también vamos a tener una aceleración de deslizamiento, también llamada relativa. Y también nos va a aparecer el término que se llama aceleración de Coriolis, porque estamos en el caso 2. ¿Sí? Y que surge, como ya sabemos, de que el sistema auxiliar está rotando, por lo tanto los versores de ese sistema van a cambiar su sentido, su sentido angular, su orientación angular, perdón, por lo tanto van a dar lugar a ese término que se llama aceleración de Coriolis. Entonces, planteada la ecuación del punto C desde D, va a tener esa aceleración, esa ecuación de aceleración va a tener 5 términos. La aceleración del origen del sistema auxiliar, más la aceleración normal y la tangencial, que son las debidas a rotación del sistema auxiliar, más esta nueva aceleración, que es la aceleración de Coriolis, más la aceleración debida al deslizamiento, también llamada aceleración relativa. ¿Por qué? Porque esta aceleración la veo desde mi sistema auxiliar. Entonces se llama de deslizamiento, o también le puedo decir relativo. Bien, acá está desarrollada, ¿sí? Cada uno de los términos, la aceleración de D, que es una aceleración puntual de un punto, omega, aceleración normal, que es el doble producto vectorial de omega por el radio, tangencial, aceleración angular por el radio, aceleración de Coriolis, que es 2 veces la velocidad angular por la velocidad relativa, más la aceleración relativa, que es una aceleración lineal. Entonces, todo, vuelvo a repetir, el planteo de las ecuaciones tienen que estar hechas de acuerdo a lo que estamos viendo en la pantalla, por favor. Seamos disciplinados y correctos en los planteos de las ecuaciones, ¿no? Que estén planteadas de esta manera, ¿no? Entonces, veamos qué conozco en esta ecuación. ¿Qué conozco en esta ecuación? La aceleración de C la conozco completa porque la he calculado en el paso anterior. Es esta aceleración de C. Es el mismo punto C que estoy analizando. ¿Está bien? Lo vemos con velocidad, hicimos lo mismo. O sea, yo miro a C desde A. Eso es una ecuación. Después miro a C, al mismo C, una vez que conozco la velocidad de C, ahora planteo la ecuación de este punto mirado desde D. ¿Para qué? Y para conocer la velocidad angular de esta barra, la aceleración angular de esta barra, la velocidad lineal de esta barra corredera y su aceleración también. En eso se basa la resolución de este problema, básicamente. Bien, entonces, la aceleración de C la he calculado anteriormente, la conozco completa. La aceleración de D vale 0.
Esta aceleración la conozco completa porque depende de omega. Esta aceleración tangencial la conozco en dirección porque es perpendicular a la aceleración normal, pero no conozco su módulo porque no conozco el alfa, no conozco la aceleración angular. De la aceleración de Coriolis conozco todo. ¿Por qué? Y porque depende de omega, que ya lo conozco, y de la velocidad relativa, que ya la conozco, o de deslizamiento. Y de la aceleración relativa o de deslizamiento, no conozco su módulo, pero sí conozco su dirección, porque así como la velocidad de deslizamiento tiene que tener la dirección de la barra, la aceleración relativa o de deslizamiento también tiene la dirección de la barra, porque es la aceleración del punto C como perteneciente a la corredera. Y la corredera, la única posibilidad que tiene es de moverse sobre el eslabón balancín. Por lo tanto, sé la dirección. Bien. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo en esta ecuación vectorial? 2. El módulo de esta aceleración y el módulo de esta aceleración. Sus direcciones las conozco. Entonces, esta ecuación representa un sistema de dos ecuaciones escalares con dos incógnitas. El módulo de esta aceleración y el módulo de esta aceleración. Bien. Todo lo que acabo de decir está indicado acá abajo. ¿Ah? Entonces, la ecuación que voy a tener que trazar está planteada acá, finalmente. La aceleración de C que habíamos calculado estaba conformada por dos aceleraciones. La aceleración normal de C respecto de A, las conozco, a las dos. Son mis datos. La aceleración de D vale 0, la aceleración normal de C respecto de D, lo hemos calculado acá, vale el omega al cuadrado por el radio, que aquí está calculado. La aceleración tangencial es la que no conozco, el módulo. La aceleración de Coriolis la calculé porque vale omega por el radio, multiplicada por 2, omega por la velocidad, perdón, multiplicado por 2, así que también lo tengo en módulo, dirección y sentido, y lo que me queda es la aceleración relativa. Ahí tenemos la ecuación planteada para poder trazar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como siempre, vamos a empezar por lo conocido. ¿Sí? En este caso, podemos empezar a trazar los vectores del segundo miembro y después trazamos los vectores del primer miembro o al revés. En este caso, hemos empezado trazando los vectores que son la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces, de la misma manera, yo puedo trazar primero la normal y después la tangencial, o primero la tangencial y después la normal. Es lo mismo, porque fíjense, si yo hubiese trazado primero la normal, hubiese sido un vector acá, y después la tangencial, y llego al mismo punto. O sea, acuérdense, el orden en que trazo los vectores no altera el resultado, ¿sí? Siempre que haga lo correcto, por supuesto. Acá dice que yo tengo que sumar estos dos vectores en este primer miembro. Y esos dos vectores tienen que ser igual a la suma de todos estos vectores que están acá. Entonces, vamos al trazado. Vamos a trazar primero la tangencial. Entonces, eligiendo un
una escala que acá se ha elegido la misma escala, no tiene por qué ser la misma la escala de velocidad que la escala de aceleración. Ustedes pueden elegir la escala en función de su comodidad, básicamente. ¿Eh? Su comodidad quiere decir que puedan representar todos los vectores dentro del dibujo, de la hoja del dibujo que ustedes tienen, básicamente. Como ustedes ven, acá todos los vectores tienen un módulo que está en el orden, o sea, vale 2,2, 1,7, 1,6, 3,2, o sea, son valores que están muy, muy cerquita unos de otros, entonces están en el mismo orden. Eso es lo que tienen que ver ustedes, es lo que yo les decía. Tienen que tener los valores de todos los vectores conocidos y en base a esos valores elegir la escala. Como son más o menos valores parecidos acá, por eso se ha utilizado la misma escala que en el caso de velocidad. Y porque el valor de velocidad, los valores de velocidad, del vector de velocidad que conocíamos también era muy parecido a estos valores. Entonces, por eso se ha elegido que 1 centímetro sean 0,2 metros por segundo. Bueno, entonces, vamos a comenzar trazando la aceleración tangencial. Como la aceleración tangencial es tangente a la trayectoria que sigue el punto C, cuando la barra CA rota respecto al punto A, entonces esa aceleración va a ser perpendicular a la barra CA. Entonces, en el plano trazan una línea que tenga la dirección de la perpendicular a la barra CA. Ahí lo tienen indicado. Estas indicaciones ustedes las tienen que hacer. Entonces, sobre esa línea eligen un punto que va a ser mi cero de aceleraciones. A partir de él vamos a trazar el vector que representa la aceleración tangencial de C respecto de A. Tantos centímetros que representan tantos metros por segundo al cuadrado. Donde termina el vector, vamos a trazar la dirección de la aceleración normal, que tiene la dirección de la barra, por lo tanto va a ser paralela a la barra. Por eso acá está indicado esta dirección como paralela a la barra CA. Tiene la dirección de la aceleración normal, que tiene la dirección de la barra CA, y hacia el centro de rotación. Ahí tenemos trazados los dos vectores del primer miembro de la ecuación. Estos dos vectores. Ahora, estos dos vectores deben ser igual a estos vectores que están acá. Entonces, a partir de mi cero de aceleraciones, vamos a comenzar a trazar las otras aceleraciones. Entonces, de cero de aceleraciones, vamos a comenzar, aquí comenzamos con la aceleración normal. Bien, es el vector que conozco. ¿Qué dirección va a tener? Y tiene que tener la dirección de la barra CD, que es una barra que está horizontal. Por lo tanto, trazando por el cero de aceleraciones, CD, a partir de 0 voy a dibujar un vectorcito en centímetros que representan tantos metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración normal de CD. Bien, ¿qué venía a continuación en la ecuación? Y venía la aceleración tangencial, pero esta aceleración no la conozco en módulo, conozco su dirección, podría trazarla, pero ¿qué pasa? Y que me truncaría el trazado vectorial. Entonces necesitaría no trazarla y saltearla, digamos así, en la ecuación para trazar otro vector conocido. Entonces, no trazo la aceleración tangencial y trazo la aceleración de Coriolis, que sé su módulo, sé su dirección y sé su sentido.
Su módulo lo calculé, porque es 2 veces omega por la velocidad relativa, así que conozco su módulo. Y su dirección tengo y su sentido también. ¿Cómo vamos a obtener la dirección y el sentido de esa velocidad? Y bueno, lo vimos en la teoría de mecánica racional. Lo vamos a recordar. Fíjense, la aceleración de Coriolis surge del producto vectorial de otros dos vectores. Eso quiere decir que la aceleración de Coriolis